¿Qué tal amigos de Horrorem? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a este su espacio, su programa de cine de terror. Pues estamos muy contentos una vez más de grabar un capítulo aquí con mi querida Dani. Dani, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Muy contenta de regresar a Horrorem y aquí platicar contigo. Carlitos, siempre es un gusto. Pues fíjense amigos que estuvimos como pensando de qué podríamos hablarles. No queríamos ahora platicar como de una película en específico, sino de algo que le decía a Dani que me llamó muchísimo la atención porque al final es como un elemento, una categoría que yo ya había escuchado, seguramente pues Dani también, pero que me llamó mucho la atención, que la vi como una clasificación dentro del catálogo de Max y me parece que de hecho prácticamente se ha ido haciendo como un poquito más popular, ¿no? Se ha ido como cobrando un poquito más de importancia y es esta parte del terror elevado. ¿Tú lo has escuchado, Dani? ¿Te parece que pues sí está como en circulación esta idea? Sí, Carlitos. De hecho, oye, primero no te pregunté cómo estás tú. Ay, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pero ahora sí retomemos. Sí, de hecho, platicábamos detrás de cámaras que es un género muy reciente, o más bien me parece muy interesante que Carlitos haya encontrado esta categoría, ya subcategoría en una plataforma popular en la que pues sí ya se hace mención del terror elevado, que pues incluso Carlitos y yo estábamos leyendo algunas opiniones divididas de que pues sí tal vez este género es un poquito snob, o sea, como muy pretencioso por así decirlo, pero pues para que tengan contexto, el terror elevado, si no han identificado qué es esta parte de como una corriente en la cual pues tocan temas más psicológicos o más artísticos, entonces para que sepan de lo que vamos a hablar. Sí, y es que justamente pareciera que de repente el terror, como que yo creo que prácticamente de los 2000 para acá ha tenido como una serie de renovaciones. Incluso a mí me parece que el terror en la actualidad ya tiene como una serie de mezclas bien particulares, que de hecho sí se desprende un poquito de esta propuesta, pues más como de repente lo que veíamos con James Wan o de lo que veíamos un poquito como con este rollo, principalmente El Conjuro, ¿no? Que creo que sentó como mucho un tipo de producción, un tipo de películas, pues ha dado como otro vistazo, ha dado como de repente una vuelta de tuerca a lo que están proponiendo dentro de la idea de terror y que me parece que justo de repente a lo mejor eso podría ser que las películas se vuelvan de repente como más complejas, de repente como más extrañas, de repente como más criticadas, ¿no? Incluso pienso en La Hora de la Desaparición, que pues me parece que específicamente queda muy bien dentro de esta idea de terror elevado, pero que al final pues sí claramente es muy contextual, tiene como muchas referencias hacia cosas que el director está tratando de pensar en un contexto como muy específico y que bueno, al final pues también como que no están pensadas para todo el mundo, ¿no? Cuando en apariencia pues parecería ser que tanto la comedia como el drama como el terror de manera general pues no son géneros que en teoría estén como tan especificados hacia ciertos públicos en particular, sino que son como los géneros un poquito más amplios, ¿no? Como un poquito más diversos, pero pues no sé, a mí en realidad tampoco me parece que sea específicamente negativo, incluso yo siento que pues vale la pena generar como esta subcategoría, o no sé cómo tú lo ves, Dani. Sí, yo pienso que a mí también me agrada que exista esta categoría en el terror, porque yo pienso que sí le da otro punto de vista. Yo sí, en lo personal, me gusta mucho que todo es muy psicológico y que sea de simbolismos y cosas así. La verdad sí me agrada bastante. Pero también platicábamos que es muy entendible que las personas, cuando mencionas terror, se esperan otro tipo de cosa, ¿no? Y que por eso precisamente es que critican tanto las películas que se van por esta corriente. Y sí, ¿no? Como dices, no es un cine como tan digerible, de hecho, porque luego, pues, recientemente nos platicabas de esta película que hizo el director de Longlegs, pues de que no es digerible, o sea, así como que te esperas cosas bien raras, que más bien ya no es un terror así de que te espantan de la nada, sino de que más bien te perturba. Sí. O sea, es perturbador. Sí, que incluso toca temas que son como bastante problemáticos a nivel social. Según yo en español es Libéralos del Mal y en inglés la pusieron como Keeper.
Pero sí me parece que ya Osgood Perkins en realidad en todas sus propuestas, tanto en Loglands como lo que vemos en El Mono, como lo que vemos en Keeper, sí, sí es difícil de digerir, sí, no es y ni siquiera creo que sea para un público demasiado intelectual, sino más bien es porque su propuesta sí está plagada de elementos muy simbólicos, pero que también está como fragmentando mucho la propia idea de una narrativa, pues sí, como un poquito más convencional. Y creo que tienes toda la razón. E incluso ahorita estaba pensando mucho en que, por ejemplo, a lo mejor, pues en el rollo de la comedia, sí creo que las estructuras ya son como más prefabricadas un poquito, ¿no? En el ruido de la ciencia ficción me queda claro que hay muchísimas propuestas, pero bien o mal, sí hay como una cierta línea, ¿no? Sí hay como un cierto seguimiento, pero me parece que el terror sí ha tenido este giro, sí ha tenido esta intención de repente como que cambiar mucho hacia dónde se nos está guiando y que bueno, definitivamente pues para los que crecimos en los 80s, 90s, con todo este rollo de Freddy Krueger, con todo este rollo de Jason y con estas películas que de cierta manera se vuelven como las clásicas actuales del terror, pues no, en realidad ya no tienen nada que ver, ¿no? Hacen como un punto de aparte o hacen como una separación que en cierta medida yo creo que es bueno, yo creo que también está interesante y nunca he considerado demasiado bueno que de repente pues nos clavemos tanto con la idea de que necesariamente el pasado es mejor, ¿no? En realidad pues qué chido, qué padre que se vaya evolucionando y que también haya como una renovación, pero pues tú a lo mejor como cuáles serán las principales diferencias aparte de este rollo psicológico que alcanzas a notar como en estas nuevas propuestas. Creo que también sí se le da una prioridad también mucho al argumento. La verdad, yo veo que se le da mucha prioridad al argumento, incluso a los diálogos. O sea, ya hay antes el terror es como incluso un género que se ha visto como mal hecho, ¿no? Así de, pues ahí dale sangre y dales lo que, lo que les guste, así les cause hasta morbo, ¿no? Pero ahora actualmente sí ya se le da más prioridad al género como algo más estructurado. O sea, eso a mí me agrada. Y de hecho, o sea, a lo mejor es decir, el terror se está haciendo espacios. Digo, que decir así de, bueno, o sea, o sea, el hecho de que se categorice como algo bueno no tiene que ver con que esté premiado necesariamente, pero pues sí, recientemente en los Oscars se premió ya el terror y que eso es algo que en años pasados eran muy... Que no se veía, ¿no? Que yo personalmente también pienso que la comedia debería entrar en eso, porque también luego hay películas que yo digo, interesante, ¿no? Pero sí, el terror me gusta que se está abriendo espacios y que ahora que lo mencionas, no lo había visto de esta manera, así de que... pues sí, no hay una línea, ya se está viendo una evolución dentro del género y que sí, lo hemos visto, Carlitos y yo platicamos, pero ¿cuándo surgió esto? ¿No? Pues sí, A24 dio una pauta muy, muy marcada del terror elevado, pero pues sí, anteriormente también hemos tenido un poquito de ya como estas referencias, ¿no? Psicológicas, por así decirlo. Entonces yo creo que una diferencia también es eso, que hay más estructura. Entonces, y más puesta así de atención, así de, incluso o sea, se toman referencias de otras películas, ¿no? Entonces eso creo que se podría ser uno de los principales. ¿Y tú qué piensas? Sí, es que creo que, pues siguiendo un poco como ahorita lo que comentas, posiblemente el terror más convencional, por llamarlo de alguna manera, pero incluso esto que veíamos con Rob Zombie o en este rollo de los 70s, 80s, 90s, me parece que de repente, a lo mejor no es que no tuviera argumento, pero sí estaba pensado más para entretener, ¿no? La idea es que sí te espantaras más, que te sacara más, pues justo con el jumpscare, como el susto facilón, que de repente pues eran como estos personajes que, sin importar qué pasaba, cómo pasaba, nunca se morían, ¿no? Y acá no creo que necesariamente el elemento sea mucho mejor, pero es que sí ya no únicamente se basa en eso, ¿no? Entonces hay como otras posibilidades. De hecho, una de las cosas que pues también hemos platicado mucho aquí en el canal es que muchas veces la gente dice, es que no da miedo, es que no es de terror, ¿no? Podría ser a lo mejor suspenso psicológico, podría ser a lo mejor thriller, podría ser a lo mejor drama, pero es que me pareciera que sí de repente a lo mejor también justo el terror cobró esta mala fama de solamente poder estar sentado en el espectáculo y no tanto como pensar en algunos otros elementos que pudieran llevar
a cosas pues un poquito más allá, ¿no? Y entonces sí pareciera ser que más bien los directores están como dándole un poco la vuelta hacia esta serie de propuestas y que bueno, pues como ya tú bien lo mencionaste, seguramente, ¿no? Dentro de así los que encajan mucho mejor, pues está Jordan Peele, está Ari Aster, está Robert Eggers, que van a ser así como los tres maestros más importantes en esta idea de esta renovación del género, pero que pues al final, no sé, se me ocurre pensar en un T. West, se me ocurre pensar en unos Good Perkins, se me ocurre pensar incluso en una Jennifer Kent, ¿no? Con The Babadook, que ya está como llevando David hacia otras Cronenberg. líneas. Ah, exacto, ¿no? Su hijo. O incluso pues Coraline Fargueira ahora con la sustancia, en fin, que están más bien como sí tratando de resignificar como muchos de los elementos. Eso no significa que no dejamos de tener películas que siguen en la línea de lo que en cierta medida podría ser lo más convencional del terror, ¿no? Por un lado, la inacabable, interminable saga del Conjuro, que ya por favor déjenla descansar porque ya, o sea, ya. Ya vi otro. Too much, sí, no, ya. O sea, que incluso por ahí me parece que ya habíamos hecho en un capítulo que ya está anunciado que va a haber una serie sobre como una especie de precuela del caso de los Warren. A ver, veremos qué tal funciona. O, por ejemplo, no sé, ahorita pensaba en Destino Final, que bien o mal, pues me parece que la última no fue realmente desafortunada. O sea, pues cumplidora, es lo que queríamos ver. Sangre, un espectáculo ahí de muchos accidentes, que incluso rayan en lo ridículo, pero que pues ya sabe uno que es Destino Final, ¿no? Y que me parece que eso sí, posiblemente esté más clavado en la consideración de un terror quizá un poco más convencional, pero que tampoco está mal, ¿no? Que más bien es, pues sí, como una intención o una propuesta diferente. Y pues justamente ahora esto que pasó en los Oscars también me parece bien chido. Me parece que se decía que fue la primera vez en no sé cuántos años que hubo, creo, 5 películas nominadas, de diferentes cosas, tanto de mejor actor como de mejor película, bueno, mejor actriz de reparto, que incluso por ahí están como el comparativo con Kathy Bates, ¿no? Que había sido como la última hace siglos que había podido como tener un reconocimiento, pero que pues la neta del planeta es que sí, el trabajo que está haciendo Michael B. Jordan no solo está muy chido a nivel actoral, sino está muy chido a nivel de producción y también está muy chido como toda la propuesta en general de Pecadores, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, esto que pasó en los Oscars sí tenga que ver como con este reconocimiento mayor a lo que el terror nos está aportando? Yo la verdad sí, creo que esto marca una pauta grande de que tal vez los directores o los productores o todo este equipo detrás de las películas de terror sí pueden aspirar a tener un reconocimiento mayor de lo que podría ser, que antes no era tan reconocido, ¿no? Uh-huh. Pero incluso mencionas algo interesante, que sí, el terror convencional obviamente a todos nos gusta, ¿no? De ahí todos empezó y a todos nos atrapó por primera vez, ¿no? Ver una película de slasher, y que ahora que lo mencionas, o sea, por ejemplo, T. West sigue la fórmula de un slasher, Claro. ¿no? Pero sí hay o sea, como que sí hay un poco de complejidad, o sea, le mete más, es más complejo todavía, ¿no? Así, porque tú esperas, la trilogía, por ejemplo, de T. West se me viene a la mente de que incluso es muy diferente cada una de ellas. Sí, o sea, la fórmula básica es el slasher, pero también vienen otras cosas de más, y eso me parece muy interesante, que creo que no lo había visto de esa manera, y sí merece, el terror sí merece más reconocimiento, y qué bueno que lo está teniendo ahora, y Michael B. Jordan es por eso creo que es la película más nominada, ¿no? Sí. Cierto, en la historia de los Oscars, sí. Sí, que aparte, o sea, tienen como toda esta, pues este rollo de la comunidad afrodescendiente, ¿no? Que tenemos también una serie de contextualizaciones muy importantes sobre la propia historia de Estados Unidos, la historia que tiene que ver con el racismo, una mezcla muy extraña que están ligando ahí con la idea de los vampiros, y toda una idea como de santería, chamanismo, brujería, la historia de la música, la historia del blues,
que me parece que, pues bueno, al final de cuentas sí revela que los directores están haciendo su tarea, ¿no? Que más bien sí se están dando el tiempo, la chambita para poder hacer, pues sí, unas propuestas como mucho más sólida. Incluso, no sé, pienso en el Nosferatu de Eggers, que si bien quizá puede no ser la favorita de muchos, lo cierto es que Eggers sí se echa, hay una buena investigación en relación a cuestiones de época, no es como una adaptación demasiado libre, o no es como una adaptación demasiado un poco al aire, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo lo que se comenta de Cumbres Borrascosas, ¿no? Que pues casi nomás decidieron dejarle el nombre, porque de Cumbres Borrascosas no tiene tanto, pero bueno, que también son como ideas que de cierta manera se pueden entretejer o se pueden entremezclar, ¿no? Pero pues nos queda claro que también en cierta medida Eggers siempre lo hace, ¿no? Jordan Peele siempre lo hace, igual hacia sus intereses particulares. Ari Aster siempre lo hace en todas sus producciones. Entonces, ¿por qué no? Bueno, sentar de cierta manera las bases hacia otros diferenciales que incluso me parece que ya están empezando a rozar con esta idea del folk horror, que están empezando a rozar con un tránsito, ¿no? Entre comedia, romance, terror, una serie de mezclas que son bastante raras, pero pues, en el fondo yo creo que resultan interesantes y también propositivas. Y entiendo que pues a lo mejor de repente el término pueda parecer demasiado snob, pueda parecer demasiado pedante, pero tampoco nadie dijo que el cine no tendría que pensarse o no tendría que tener de una complejidad. Claro, sí, o sea, la verdad a mí me gusta, como dices, el cine no tiene que ser, y este género no tiene que ser por a una persona súper intelectual, ¿no? O sea, pero entiendo también por qué no puede ser del agrado de muchas personas, porque a veces sí es como de, le vamos a poner, o sea, todo es muy pensado, ¿no? Muy simbólico y a mí me gusta, la verdad me agrada que ya incluso haya esta apertura a otros géneros dentro del horror, así vemos de repente un poco de drama o vemos incluso momentos muy felices dentro de una película de terror y luego se pone todo mal, o sea, me gusta que hay esta transición de emociones, pero que al final sí se conserva la esencia. Se me viene a la mente Bring Her Back, o sea, a mí me gustó bastante, por ejemplo, esta escena en la que están así, primero en la fiesta, bueno, sí, que están bebiendo, spoiler, y que, o sea, como que digo, un momento feliz y ya luego todo se pone mal. Entonces sí, o sea, creo que es bueno que haya esta experimentación en el cine porque es libre, al final es arte y no tenemos por qué seguir un molde. Y sobre todo es muy de contexto, muy contextual. Y también mencionábamos, por ejemplo, va a salir Scary Movie y que me gusta también eso porque ahora va a parodiar algo que con lo que hemos estado creciendo. Esta parte, ¿no? O sea, a mí se me hace súper interesante porque sí, o sea, va a parodiar esta parte del terror elevado. De hecho, se ve que es bastante por ese lado. Entonces, me parece muy ingenioso que también pasen ese tipo de cosas porque también nos hacen ver así de el contexto de todo este cine que estamos viviendo. A diferencia de que antes parodiaban, por ejemplo, un slasher, ¿no? Sí, y que incluso a mí me parece que en cierta medida también tenemos como esta respuesta no sé, un poquito como esta producción en serie, como esta masificación, que a veces sí le quita un poquito como, pues sí, como de sustancia, como de originalidad, pero que también me parece que puede ser una respuesta, el resurgimiento de Scary Movie, hacia la idea de esta necesidad de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces creo que, por fortuna, estamos viendo que el terror sí se está dando chance de repente romper ciertos moldes, retomar ciertos temas, que no está cayendo en lo que muchas películas ya estaban cayendo. Yo creo que de entre los 2000 y los 2020, de por fuerza querer embonar con calzador, ¿no? En esta lógica de lo que la gente espera, de las buenas costumbres, de las buenas ideas, de las buenas normas, lo cual no me parece que esté mal, porque de cierta manera sí, claro que el cine puede ser aleccionador, pero también me parece que eso se vuelve demasiado limitativo, ¿no? Que lo torna un poco soso, digo, para botón, basta decir que de repente Disney, en esta dinámica que empezó a recrear de por fuerza querer enjaconarse
en la buena moral, las buenas costumbres y las buenas ideas, pues como que acabó opacándose, ¿no? Como que acabó dejando de lado este brillo que en cierta medida ponía un panorama mucho más amplio, que en cierta medida ponía un panorama que era mucho más interesante, que era mucho más enriquecedor que simplemente historias que parecieran ser de buenas intenciones, ¿no? Y para enseñar a la gente lo bueno y bonito que tiene que haber en este mundo, porque todos somos hermanos y todos somos amigos y todos nos amamos y nos adoramos, pero que no necesariamente es así, ¿no? Entonces yo también siento que el terror elevado va contradiciendo un poco como esta problemática, y que justo ahora digo, qué bueno, bendito a Dios, ya nos hacía falta un Scary Movie, que al final pues pensemos que Scary Movie es bastante incorrecto, ¿no? Que generalmente retoma ahí como cosas que son pues cuestionables, pero que será bien interesante ver ahora que nos van a traer los hermanos Wayans. No creo que vaya a ser necesariamente algo muy contracultural, pero bueno, quién quita y por qué no, se avientan ahí unas cosas que seguramente solamente ellos sabrán hacer. Sí, y ahora que lo mencionas, es cierto, también como que en los últimos años pues sí hemos visto hasta esta parte de la moral muy cambiada y sí se refleja en todo. Y sí, creo que también algo que platicaba apenas con mi mejor amiga me dice, es que no todo tiene que estar deconstruido. Y yo, pues sí, la verdad, o sea, yo también considero que al final es un reflejo de muchos matices de lo humano que sí, o desafortunadamente, a veces sí son muy dañinos, ¿no? O sea, estas ideas como a lo mejor retrógradas y todo, pero sí es bueno también darle visibilidad porque la moralidad como que sí es, puede ser, como dices, no limitante, pero al final pues también no te deja ver otras cosas que sí existen y que hay que ponerles atención, ¿no? Que hay que ver. Y sabes, también apenas hablaba mucho con alguien de que Bring Her Back, de hecho, porque le dije, tienes que verla, tienes que verla, y me dice, es que yo no la había visto desde este punto de vista, así de cómo hacen notar que, por ejemplo, el chico, el adolescente, está pasando por una etapa así como de, lo minimizan, ay, es que es adolescente, es que es hombre, ay, es que así como este tipo de masculinidades, y se me hizo también interesante, no lo había visto desde ese punto, así como de, sí te hace cuestionar, o sea, como que también ciertas conductas que todavía seguimos reproduciendo, ¿no? O sea, así le hacen un gaslighting al chico así de súper cañón, y es que eres hombre, y es que tú levantas pesas, tú eres un macho, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que sí, o sea, el terror elevado también está muy, muy apegado a esta dinámica social que sí toca temas súper profundos y que es bueno. A ver, vamos a ver qué propuesta también nos trae Scary Movie, porque sí, actualmente pues está te funan y seguramente va a estar funable, pero vamos a ver qué tanto. Sí, que al final no sé, yo creo que el terror siempre ha estado también dispuesto y abierto a esto, ¿no? A la funa. Yo creo que al terror le vale cacahuate, no creo que le interese demasiado. Sale tip y paz y sangre en pantalla. Exacto. Entonces creo que justo también eso es una propuesta interesante que permite, pues no sé, abrir un poco más también este espectro creativo, y que más bien permite jugar, ¿no? Con muchas ideas, con muchos conceptos que al final no tienen que ser perfectos, ¿no? Digo, creo que al final también este rollo de las buenas intenciones que tenemos sociales, creo que es bueno la renovación de pensamiento, creo que es bueno la idea, pues sí, de cierta manera de dejar ciertos vicios atrás sobre conductas que teníamos en el pasado, pero que eso tampoco hace ni que aplique para absolutamente todos, ni en todos los contextos, ni en todas las sociedades, ni todos realmente estamos necesariamente implicados o interesados en exactamente las mismas dinámicas, ¿no? Entonces creo que esa separación también me parece interesante. Y por ahí platicábamos tras bambalinas que pues nosotros de hecho detectábamos que en realidad sí había como algunos antecedentes que, si bien no están categorizadas como terror elevado, aunque vale la pena decir que en la plataforma, por ejemplo, me sorprendía ver El Resplandor, y me parece que vuelve a cobrar sentido tanto por la idea de sus 50 años de estreno, como por el rollo de que, bueno, hay como una resignificación, ¿no? Dentro del universo de Stephen King y demás. Sin embargo, sí decíamos que encontrábamos como varias películas
que sentíamos que ya habían dejado como su huella, ¿no? Que ya habían dejado como algunos antecedentes y que nos parecía que estaban trabajadas desde un punto de vista particular. Entonces, pues igual, no sé si quieras como contar así de más o menos como en qué estábamos pensando. Pues sí, justo, de hecho, estábamos así, a ver, pero ¿desde cuándo? Ok, dijimos, no, pues tal vez nuestro mayor referente podría ser incluso desde el bebé de Rosemary o hasta se me viene a la mente ahora que lo pienso, Suspiria Ujú. de Guadagnino, ajá, también, sí, ajá, se me, me- Bueno, la actual es de Guadagnino y la viejita es de Argento. es verdad, de Darío Argento, ajá, exacto, más bien eso se me viene a la mente, también el silencio de los inocentes o el silencio de los corderos, de Silence of the Lambs, buenísima, también es un poco una base de eso. Incluso hasta yo le decía a Carlitos, a mí se me hace que el Cisne Negro, o sea, como que también es un referente, aunque sí, es más drama, pero sí siento que tiene estos matices así oscuros, como también muy psicológico, entonces también siento que es una base de todo este terror elevado, entonces creo que sí, siempre ha existido, más que nada, pero ahora ya sí le dieron un giro. Entonces, Sí, a mí se me ocurre pensar que básicamente todas las películas de Aronofsky son como de ese rollito, ¿no? Pienso en Pi, pienso por ejemplo en Madre, pienso por ejemplo justo en el Cisne Negro, y me parece que más bien todas se buscan como dar una nueva visión, ¿no? Como no necesariamente quedarse en el rollo como más convencional. Eh, que a lo mejor en su momento estaba pensado más como cine de autor, pero que siento que ahora hay varios que le están como dando la vuelta a parte de esta serie de elementos. Y que bueno, definitivamente para muchos, pues como que el punto de apertura de este rollo, pues va a ser Midsommar, ¿no? Por ahí he escuchado, me da mucha risa que dicen Midsommar. Está bien, si tienes razón, realmente se llama Midsommar, no Midsommar. Pero a mí me gusta pronunciarlo en español. Y que más bien yo creo que aquí hubo una mezcla de un rollo tanto muy folk como de una cuestión muy de un terror más convencional, pero también de un terror que está pensando en una cuestión medio alucinógena y con una estética como muy particular, ¿no? Una estética como muy colorida que hasta antes no habíamos visto, ¿no? Incluso a mí me hace recordar un poco la propuesta de Wes Anderson, pero muy a la idea de lo que está haciendo Aster, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también, por ejemplo, yo le decía a Dani que se me figuraba que Seven podría de repente entrar dentro de esta idea. Fincher igual no está categorizado en un rollo de cine de terror, pero su tipo de drama, su tipo de suspenso, pues sí está como un poco enclavado en esta idea de algo mucho más profundo, ¿no? ok, sí, y yo creo que lo pienso, o sea, creo que sí viene mucho desde esta estética folk, porque yo le decía a Carlitos, pues también la bruja de Blair se me hace muy así de ese estilo, pero ahora esta propuesta de que, es que el terror siempre tiene que ser de noche y oscuridad y así de repente sale en Midsommar, que es así colorido, es también, Sí, es como luz, flores, color, alegría y tómala. justo, y sí, exacto, como dices, también creo que cine noir es como también, Ujú. o sea, creo que sí es una mezcla de todo eso para darle paso a, decíamos Carlos y yo, pues sí, A24 fue como el parteaguas para que ya empezara a surgir esto, que sí, A24 fue como una idea de que fuera cine independiente, cine así como de autor, pero bueno, actualmente ya se posicionaron en la industria, pero demasiado, porque sí me puse a reflexionar, creo que el año pasado también tuvieron bastantes nominaciones, entonces sí, Ari Aster sí es como un exponente muy destacable de este género. Y sí, yo creo que a todos nos ha gustado su propuesta y ya de ahí luego le sigue Jordan Peele, le sigue T. West, todos estos que sí, para decirlo pues sí, todos prácticamente vienen de A24. Sí, y que digo, vale la pena decir porque pues creo que es así una triste realidad, que en realidad A24 pues ya fue, o sea, en sentido de que pues, ya más bien un estudio que ya sentó o ya más bien se volvió como mucho más en su lógica comercial, pero que justo creo que me parece que la aportación que deja hacia la idea de un cierto tipo de películas
que a la gente sí le gusta, que la gente sí se acerca, que la gente sí consume, y que también hay directores que están teniendo nuevas propuestas, pues más bien abre el camino como bien interesante, ¿no? Para, pues yo siento que ahora lo que es Neon, que no necesariamente todo lo que venga de Neon me ha gustado demasiado, pero creo que es pues un nuevo camino, ¿no? Es una nueva brecha, y pues sería bien interesante ver a lo mejor qué surge en estos nuevos años. Incluso, no sé, me quedaba pensando mucho que en este año mucho se había comentado, bueno, más bien el año pasado mucho se había comentado del Puniverse, que pues pareciera ser que ya hay como que lo dejaran un poco de lado, o pues qué pasará de repente con Terrifier, ¿no? Que no siento que entre dentro de la dinámica de terror elevado, pero me parece que de nuevo sí es una renovación interesante hacia, pues ya más bien netamente lo que sería el gore, ¿no? Sí. Pero ya sería un gore elevado. Sí, y la verdad es que sí, creo que es eso, la renovación del cine de terror, ¿no? Porque sí hemos tenido también otro, o sea, más bien creo que en general el cine, pero sí me gusta que el terror ha tomado un giro, pues sí, más fresco, sí, y sí, Terrifier, o sea, yo la verdad, les voy a confesar, no las he visto porque no soy muy fan del gore, pero igual, o sea, me parece, sí he visto que es algo interesante. Y digo, yo siempre fui fan de las de Saw, vi la última, la 10, y dije, está bien, o sea, nada trascendental, pero sí. Y ahora que lo pienso, Carlitos me mostraba justo esta categoría en Max, que era de terror elevado, y vimos qué películas hay, ¿no? Y me llamó la atención, está El Exorcista, yo dije, ¿por qué está El Exorcista? Sí. Ajá. Entonces, ¿tú qué piensas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿tú crees que sí podría ser un poquito difuso esto del terror elevado? Porque platicábamos. ¿Tú qué crees que la diferencia de otras, otras partes del terror? O sea, entonces, o sea, ¿tú qué consideras? Bueno, yo creo que ahí es más como una estrategia comercial, ¿no? Como para de repente que si la gente no sabe mucho de estas películas recientes, que la verdad es que debo confesarles que sí, Horror me ha como de cierta manera pues incitado a estar como un poco más al pendiente, estar viendo las nuevas producciones y de cierta manera estar como más actualizado. Yo creo que hay películas icónicas, como en el caso del Exorcista, que sí o sí, pues prácticamente como que al menos si no todos las han visto, como que sí tienen como la referencia en la mente, ¿no? Entonces, a mí me parece que más bien como la inclusión es como para jalar a la gente, ¿no? Como para que la gente diga, claro, es que va más o menos por ahí, o esto sí va a ser aquí, o va a ser acá. Pero yo sí pensaría que posiblemente esta subcategoría de terror elevado sí requeriría como de un cierto trabajo estético, de un cierto trabajo simbólico, de un cierto trabajo argumental, incluso hay como de algunas experimentaciones que quizá no son muy afines a la fórmula general, pero que eso tampoco implica que sean una ruptura por completo, ¿no? Que sí seguramente podrían generar un diálogo con las películas del pasado, como tú lo comentabas, ¿no? Con el regreso del bebé Rosemary, que aquí, por ejemplo, ya también reseñábamos la precuela, que fue Apartamento 7B, y que fue un buen intento, la verdad es que fue una muy buena propuesta, de nuevo, ¿no? En hacer este diálogo con una propuesta que, bueno, al final se vuelve icónica, ¿no? Con la parte del pasado, o justamente, pues lo que ahorita decías con el caso de Suspiria. Seguramente algunos tendrán su favorita, pero a mí me parece que las dos versiones tienen lo suyo y que cada una es, pues, muy valiosa tanto a nivel de dirección como a nivel actoral. Sí, es verdad. Y, ¿sabes? Yo pienso, es que yo amo El Exorcista, y yo digo, es que también sí es muy... O sea, sí son películas que se vuelven de culto, porque son grandes referentes, ¿no? Entonces, ahora me dices, estéticamente, a mí me gusta mucho El Exorcista. Está muy bonita, pero sí, o sea, creo que sí es más actual el terror elevado, y sí, a veces seguro el gancho. Y bueno, ¿tú cuál dirías que es tu película favorita de terror elevado? Ay, pues es que la verdad sí me voy un poquito ahorita con Pecadores, porque creo... Ay, ya se nos cayó la llave. Porque Pecadores la verdad es que sí me sorprendió muchísimo. Yo creo que no era lo que yo esperaba, pero fue muchísimo más, ¿no? O sea, para mí sí fue así una súper sorpresa a nivel de todo, ¿no? A nivel de música, a nivel de fotografía, a nivel de historia, a nivel de producción, a nivel de actuación. Todo me dejó, sí, muy sorprendido. Y sigo pensando que a mí en realidad me gusta muchísimo, pues la propuesta de Bring Her Back,
me parece muy chida, me parece una combinación muy interesante con este inicio que es sumamente grotesco, ¿no? Este inicio que incluso queda ahí como no tan claro sobre qué es lo que está pasando y después en esta dinámica familiar que es sumamente perversa y seguramente que ahí sí una de las cosas que más me atrapó de Bring Her Back es la niña, ¿no? En el rollo de decidir incluir una actriz que sí tiene una discapacidad en la vida real, pero que eso no se vuelve limitativo hacia una actuación que es bastante brillante y bastante sobresaliente. Si digo, wow, ¿no? Órale, qué loco. Digo, ahorita pensando como en las que acabamos de ver del catálogo, bueno, y Pearl, definitivamente Pearl es así, wow, wow, qué película más increíble. No me pasa lo mismo con Maxine, pero respeto a ti, güey. Entendí. Para ti, ¿cuáles serían como así las que dices? Yo creo que estas las estoy llevando en mi corazoncito. Uy, top 3 de películas. O sea, se me hace igual también difícil. A mí me gustó demasiado Bring Her Back. Yo la pondría así como de las favoritas. También Miss Marvel me gusta mucho. De hecho, la vi 3 veces y ya no la volvería a ver porque sí me impacta mucho. Es muy impactante. Y curiosamente, se me viene a la mente, yo creo que tal vez la bruja. La bruja, la verdad, también, que también es muy, muy folk horror. O sea, y sí, pero sí entiendo. O sea, creo que, no sé, mucha gente no la cataloga de terror, pero sí, yo ya terror elevado. Entonces, Que volvemos a caer en lo mismo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Es que, o sea, no la consideran terror porque pareciera ser que a fuerzas necesitas esta entidad monstruosa y que te haga como, ¿no? Y que te salga, que te espante. Pero toda la psicosis, todo el elemento súper perverso que trabaja la bruja, me parece que es muy funcional. Por un lado porque está bien documentado, otro por el espacio donde actúa y tercero porque hay muchos elementos que te deja a tu imaginación, ¿no? Que te deja a ti. Por ejemplo, justo cuando se roba al niño, bueno, al bebé de la familia y que pues entiendes que las brujas comen niños y lo está haciendo ahí picadillo con papitas y zanahorias y demás. Sí dice uno, ¿no? O sea, como que de cierta manera la imagen que te pone en la mente de eso que no te está mostrando, todavía se me hace mucho más denso, ¿no? Todavía se me hace mucho más fuerte. sí, justo, porque no todo, no, sí, o sea, creo que lo que está oculto es incluso lo que da más miedito, porque si te ponen esa imagen mental así de chin, ¿qué estará pasando? ¿Qué? Sí se lo estará comiendo, mil cosas, ¿no? Entonces... Sí, y aparte, yo siento que así monumentalmente esta escena del Black Phillip fue como, qué onda, ¿no? Yo recuerdo, la neta, que lo que más me impactó de la bruja fue eso. Fue prácticamente, pues creo que ya es casi al final, ¿no? Cuando habla el Black Phillip y yo dije, ¡ay, qué miedo! ¿Por qué está hablando la cabrita? Bueno, o sea, que según yo recuerdo igual no se ve que hable, solo escucha su voz, pero... Chimillo, mira. Sí, es verdad. Y no sé, Carlitos, pues creo que también Nosferatu también es un exponente del terror. Bueno, es que ahí sí también es muy social, ¿no? Sí, es muy social. Sí. Sí, que definitivamente Eggers, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un director que creo que ha buscado desmarcarse de todo el tipo de producción. Seguramente que para muchos no fue lo que se esperaba, incluso para mí, yo debo reconocer que visualmente, estéticamente me gustó mucho. A nivel del demasiado respeto que le tuvo a la historia original, yo digo, no sé, Eggers, no sé, porque pues, la historia ya está como muy pasadita de moda, en sentido justo de los valores, de la conexión, pero reconozco que hay un gran trabajo, ¿no? O sea, reconozco que hay una chambota que se está realizando, un trabajo de producción muy importante y que algo que sí le debemos reconocer a Eggers es que todas sus películas son diferentes, ¿no? Tanto La Bruja, como El Faro, como The Northman, como Nosferatu, ninguna realmente es igual, ¿no? Las cuatro van hacia lugares bien diferentes. Fíjate, a mí incluso se me ocurre pensar que de las cuatro, la que más encajaría en terror elevado sería El Faro, ¿no? Que El Faro es como la que se me hace más críptica, de repente la que se me hace más compleja en los simbolismos que muestra, que de repente incluso hasta la transición de los personajes todavía me parece mucho más intensa, incluso con la escena final, ¿no? Donde pues, hay este rollo como de que se alumbra todo y como una especie de iluminación y si digo, ¡ay! Que se fumó este hombre para hacerlo, pero está padre, está interesante la exploración.
Incluso ahorita estaba pensando en la última de Ari Aster, bueno, según yo fue la última, que es la de Bo tiene miedo, que la verdad es que no la pude acabar de ver porque no le estaba entendiendo absolutamente nada. No diría que es de terror, pero tampoco sé de qué demonios sea eso, porque ni siquiera entendí realmente de qué iba la historia, pero bueno, pues que están haciendo lo suyo, ¿no? Sí, y es que es eso. Ari Aster también tuvo un gran ascenso. Y luego con Bo tiene miedo, pues evidentemente hizo lo que quiso. De hecho, no recaudó ni siquiera una partecita de toda la producción. Sí, ¿no? Y yo toda la película me la pasé estresada, de verdad. Estresadísima. Está muy denso no sé, toda la historia, todo. O sea, sí está denso. A mí me gustó, pero sí está muy rara. Está muy rara también. Ari Aster sí ahí sí dijo, voy a sacar todo lo que tengo y ahí lo Y ahora él les va, lleganse bolas, si se entienden bien, y si no también no me importa, no es mi problema. Sí, no, yo confieso que la verdad no la pude acabar de ver. Yo creo que vi como una hora y dije, no estoy entendiendo qué estoy viendo, necesito verlo en otro momento, porque justo me estaba pasando eso, me estaba estresando mucho. Entonces dije, no, ya, o sea, no estamos conectando la película y yo. Pero bueno, al final también es válido, ¿no? También está interesante que haya esta vuelta de tuerca. Bueno, pues vamos a ir cerrando este capítulo. Nos gustaría que nos platicaran ustedes si consideran que el terror elevado existe, cómo lo ven, conectan, no conectan, les gusta, no les gusta. A lo mejor sienten que sí es muy pedante, a lo mejor sienten que pues no, que realmente no existe, que solamente es una continuación de cine de autor. Estaría muy padre que nuestros amigos nos pudieran comentar, dejar aquí abajo, e incluso si quisieran que habláramos de alguna película en específico, pues nosotros encantados de la vida. No se les olvide que tenemos ya más de 100 episodios en su canal de cine de terror, entonces que seguramente alguna de esas películas de las que hemos estado platicando ya está aquí abajito. Dani, pues algo más que quieras comentar, algo más que quieras decir. Pues solo consuman el terror, porque el terror en todos sus, sí, en todos sus matices está muy cool. Si quieren ver Scary Movie, y eso está bien. Ahí es otra forma. Pero sí, y síganos en todas nuestras redes también. Estamos pero es que siempre se me olvidan las redes. Pero ya las he dicho muchas veces. Estamos en Instagram como Horrorem. YT, ajá. En TikTok como Horrorem0. En Facebook como Horrorem Luces Cámara Terror. Y me falta una. Ahí sí, no se les olvide nuestro canal de Spotify, que es Relatos de Horrorem. Y bueno, su canal de YouTube, que es @Horrorem. Creo que esas ya fueron todas. Sí, son todas. Mi querida Dani, pues como siempre un gusto que tenemos este espacio para compartir. Decíamos al principio que le estábamos chuleando su playera a Dani, no las tienes que presumir, porque es de Cementerio de Mascota, de Pet Sematary. Sí, no lo veo. La neta es que está súper, recontra, ultra, padrísima. Ya patrocínenos, por favor. Si tienen aquí alguna línea, alguna marca, échenla, tráiganla, compártanla y nosotros la promocionamos. Sí, ¿cómo de que no? Somos buenos modelos, más Dani que yo. Eso me lo compré en un bazar gótico. Pues está muy padre, la verdad es que está muy, 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 muy padre. Pues muchísimas gracias, Dani, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y pues yo soy su amigo Carlitos Torres Persona, él es Jack, ella es el Diablito, este es el Gatito, esto es Feratu. No, el Diablito ya se fue hoy, pero bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que pues podamos seguir aquí con su like, contando con su participación, con sus comentarios, y no se les olvide seguirnos en Horrorem Luces Cámara Terror.